Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy tenemos dos actividades. La primera actividad va a ser la presentación del grupo 3 y después de eso vamos a ver la segunda, la segunda clase de la parte de definición de la parte de misiones, que va a ser el tema de definición de misión. La clase anterior era un tema de definición de requerimientos y aunque trabajamos en la parte de definición de misión, estábamos hablando de algo bastante preliminar, que de hecho la misma metodología de NASA nos permite en diferentes etapas ir optimizando, como ustedes van a ver, por ejemplo, hoy. Entonces, sin más, dejo que el grupo que está listo se conecte y participe, por favor. Ah, por cierto, la próxima semana es la semana de vacaciones, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan claro, que eso me lo dieron una observación la clase pasada y por lo tanto no van a tener un poquito más de tiempo para terminar este tipo de cosas. Listo. Muy bien, gente. El escenario es de ustedes. Muy buenos días. Nuevamente, nuestro trabajo es con respecto al monitoreo de oleoductos de Recope. ¿Qué le lo pasas ahí, Sebas? Con respecto a los antecedentes del proyecto, bueno, es bien conocido que Recope ha sufrido durante años la sustracción ilegal de combustible en sus oleoductos. Por esta problemática se sabe que han buscado alternativas tecnológicas para poder combatir las tomas clandestinas del producto y han buscado soluciones. Sin embargo, su requisito fundamental es que los tubos no sean alterados, por lo que algunas soluciones presentadas con sensores utilizados en otras latitudes no son viables. Se sabe también que recientemente implementaron un sistema de sensado de presión de líquido en los tubos, pero esto solo les informa en cuál tubo hay una pérdida de presión, pero no les indica la posición donde está siendo sustraído el combustible. Por esta razón es necesario mejorar dicho sistema con imágenes que no puedan ser tomadas con cámaras comunes en tierra debido a la facilidad de destrucción del equipo por parte de los antisociales. Así como tampoco sería viable tener personas controlando drones que puedan quedar sin baterías o se puedan perder en territorios montañosos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos hacer estas observaciones desde el espacio? Entonces, nuestro objetivo principal es mostrar visualmente la localización geográfica en la cual se está llevando a cabo una sustracción ilegal de combustible en tiempo real, a partir de datos de posición suministrados por un sistema en tierra. Esos datos de posición son los que suministra el sistema de sensado de presión, porque sabemos cuál es el tubo, pero el tubo puede tener kilómetros. Así que sabiendo cuál es el tubo, sabemos también hacia dónde apuntar pues nuestra cámara. Como objetivos secundarios, tenemos recolectar datos que presenten evidencia de dónde y cuándo se realizan las sustracciones ilegales de combustible, estimar por medio de los datos obtenidos las consecuencias negativas en términos económicos de esta actividad ilegal, comparar la factibilidad económica del sistema de vigilancia propuesto con respecto a las pérdidas económicas existentes y proponer una alternativa con mayor eficiencia en el monitoreo del oleoducto en relación a los sistemas existentes en otros países. Bueno, en cuanto a la meta de la misión, para este caso queremos que nuestro proyecto logre mejorar el alcance del sistema del monitoreo actual, porque tal como mencionó mi compañero anteriormente, este presenta muchas limitaciones y esto queremos hacerlo por medio de la recolección de evidencias visuales al momento que se están dando las actividades ilegales cerca de los oleoductos. Entonces podemos definir que la necesidad de la misión, tal como se comentó un poco antes, es que en la actualidad Recope emplea un sistema de monitoreo de presión en sus oleoductos. Este no tiene la capacidad para brindar lo que Recope en su momento quiere para determinar la exactitud de la posición de donde se está ocurriendo esta sustracción.
Esto llega a afectar a la institución debido a que el tiempo de reacción para que le da es muy poco y también que al fin y al cabo no existen evidencias posibles que ayuden a la investigación y lleguen a solucionar el problema. Supongo que hay algún micrófono que no está conectado, porque no está sonando nada por aquello. Mauricio. Bueno, entonces en lo que es requerimientos del sistema, lo definimos entre lo que son los... Bueno, perdón, es que se me, Ah, bueno, se me conectó un toque. bueno, dale. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, es que mi internet está demasiado mal. Para la parte de requerimientos, tenemos varios stakeholders. Primeramente tenemos Recope, que se califica como activo. Tiene dos requerimientos, que sería desarrollar un sistema de vigilancia que maximice la utilidad del sistema existente. Y el otro sería el costo económico. Debe presentar una alternativa viable, o sea, no tiene que ser muy excesivo. El otro sería ITES, el TEC, se califica como activo. El requerimiento sería impulsar el desarrollo académico e intelectual en términos del área espacial. El otro stakeholder sería MISID, se califica como pasivo. El requerimiento sería MISID preverá apoyo de infraestructura de comunicaciones al proyecto. Y por último tendríamos la ciudadanía, sería pasivo, sería el decremento de la tasa de criminalidad y evitar la contaminación en el ambiente alrededor del oleoducto. Para las especificaciones del sistema tendríamos tres. Primeramente, recibir datos de la ubicación del área del oleoducto que requiere monitorear. Eso se recibiría por parte del sensor de presión que ya está instalado anteriormente. El otro sería observar de la manera más precisa posible la zona del oleoducto donde se está ocurriendo una disminución de presión en el flujo de combustible y transmitir los datos obtenidos a una estación en tierra en el menor tiempo posible. Bien, en cuanto a supuestos y limitaciones, bueno, nosotros en los supuestos tenemos que el sistema de sensado de presión ya existe en el oleoducto, ya es algo que Recope había implementado y que debe haber un equipo que interprete los datos de los sensores existentes. En cuanto a limitaciones para el proyecto, bueno, en cuanto a nosotros, pues tenemos experiencia limitada en lo que es el diseño de misiones espaciales. Tenemos un poco de incertidumbre en cuanto al presupuesto, o sea, que sería necesario. Esperamos que esta incertidumbre, obviamente, en el desarrollo del proyecto quede un poco más clara. El tiempo del desarrollo de la misión es incierto, lo cual podría suponer una desventaja si Recope necesita como que el proyecto quede listo en un tiempo límite establecido. La oferta local de componentes es limitada. Esto implica que muchos de los componentes para la implementación del sistema sería necesario como traerlos de
de fuentes externas, digamos, de países, de otros países, entonces eso dificultaría lo que es la logística. Y que la vigilancia visual no estará disponible las 24 horas del día. Obviamente hay un tiempo de revista ahí que se puede alcanzar, pero no es tan en tiempo real. Obviamente esperamos disminuir ese margen. En cuanto a planes de verificación, bueno, nosotros buscamos un poco en el NASA Systems Engineering y vemos que tiene básicamente cuatro métodos de verificación, que es análisis, demostración, expansión y testeo. Nosotros lo que queremos es, ya que el sistema no se va a implementar de manera real, las técnicas de verificación serán implementadas a través de, obviamente, un modelo matemático, técnicas analíticas que predecirán la conveniencia de un diseño a la altura de las expectativas de los stakeholders. Buenos días. Respecto al concepto de operación de la misión, básicamente en el dibujo se puede observar las tres tipos de secciones donde se podrá trabajar. Inicialmente, en la parte de estación remota de operación, consiste en el conjunto actual de sensores de presión que se pueden utilizar para determinar una posición aproximada de alguna sección de tubo, por ejemplo, que le esté ocurriendo la actividad. Dicha sección o dicha información se puede enviar a un segmento en tierra, el cual se puede comunicar con el satélite y enviar esta ubicación aproximada para facilitar la orientación de lo que es la cámara. Entonces el satélite propiamente va a orientarse a tomar la captura y poder enviarlo a la estación en tierra. Propiamente los segmentos del concepto de operación tenemos la estación remota, que son los sensores que se pueden medir la presión de los tubos. Dicha información se puede enviar a lo que es la siguiente estación, que sería la estación de el segmento en tierra. Propiamente esto puede estar ubicado, por ejemplo, en Recope o en una ubicación donde se determine mejor para comunicarse con el satélite. Aquí se estarían recibiendo datos del sistema actual y se estarían enviando al satélite para comunicarse. Igualmente se recibirían lo que son las imágenes y se podrían procesar los datos recibidos del satélite. Y por último está la parte del segmento de vuelo, que propiamente sería el satélite, donde estaría una cámara que puede apuntar hacia una ubicación solicitada por el segmento en tierra. Con dicha cámara se puede capturar lo que es la imagen requerida del tubo o de la sección y así poder determinar más información acerca de lo que está ocurriendo, tener como mencionábamos, la parte de las imágenes visuales y eventualmente facilitar una ubicación más precisa para que lo que serían los encargados, la institución, pueda reaccionar y atender la situación en el lugar donde se requiere. Y en la parte de modos de operación del concepto de operación tenemos 4 modos. El modo de lanzamiento, donde está todo lo que es a la hora de poner satélite en órbita, un modo seguro. El modo de operaciones propiamente, que es donde ya se estaría tomando las fotografías, recibiendo datos. Y un modo inerte, que eventualmente es cuando no se requeriría una captura de imágenes, pero el satélite estaría dando la órbita esperando estar sobre la ubicación, sobre Costa Rica, y si eventualmente se ocupa la imagen, pueda tomarla. Entre las fases tenemos las operaciones de lanzamientos, igualmente relacionada al modo de lanzamiento, la órbita temprana en la fase 2, la fase 3, que son ya operaciones de monitoreo, propiamente todo lo que es la captura, la imagen, y la fase 4, el desmantelamiento, que eventualmente ya es cuando
la misión llegue a su fin debido a las condiciones dadas. Y eso sería de nuestra parte. Muchas gracias. ¿Tiene alguna Muy bien, consulta? gente. Muy bien, gente. Vamos a ver. Primero que todo, tengo que decirles que estoy detectando diferentes niveles de refinamiento en diferentes puntos de lo de la presentación. En algunos el resultado es bastante refinado, en otros hace falta un poquito de cosas, pero bueno, para eso estamos corrigiendo las cosas por acá. Vamos a ver, hay varias observaciones que tengo. La primera, la necesidad y los objetivos que ustedes plantean en la misión son prácticamente impecables. Está bastante bien y no sé si es que ustedes lo hayan visto o sea, lo tenían así desde el principio o aprovecharon las observaciones que hicimos en la clase pasada para refinar lo conceptualmente. Sea como sea que haya sido, es prácticamente impecable. Y tal vez es una de las partes más importantes del proyecto, justificarlo. Tal vez para que hubiera sido completamente impecable, faltó un detalle, tal vez que lo hiciera más fuerte. Ustedes hablan de los sensores en tierra, ustedes hablan de los drones, ¿por qué no? Eso está muy bien, pero faltó decir por qué no se puede hacer con sistemas satelitales que existen en este momento. Y en eso voy a decirles con toda sinceridad, creo que, y aquí me he hecho un mea culpa, que yo les exijo a ustedes o les pido a ustedes que justifiquen cómo las cosas que estamos haciendo no se pueden hacer con los sistemas actuales, pero en mi clase yo no les explico cuáles son las capacidades de los sistemas actuales. Eso les voy a decir con toda sinceridad, creo que es un punto de mejora para las clases en el futuro, pero sí, aunque fuera algo que tenemos que mejorar, sí es algo que se ha mencionado y aunque sea a grosso modo hubiera sido importante decir por qué, por ejemplo, un poco, y creo que lo mencioné anteriormente, un poco el estado del arte, ¿verdad? Cómo se hace la visualización de los oleoductos en la actualidad vía satélite y cuáles son las limitaciones de ese tipo de sistemas, sobre todo en el sentido, y creo que es algo que ustedes no mencionaron, otros grupos no lo mencionaron, en el sentido de requerimientos por ejemplo, bueno, lo que pasa es que es muy lento, se ve una vez por mes y nosotros necesitamos una vez por día o cosas por el estilo. El nivel de presentación gráfica es muy profesional. Yo sé que tal vez eso no es lo más importante, pero definitivamente es importante a la hora de mostrar, sobre todo en el nivel que ustedes están en la carrera, ¿verdad? Ahora, quiero que vuelvan a algo. Por favor, pueden volver a la parte de requerimientos. Ok, vamos a ver. Estos requerimientos son los requerimientos generales de la misión. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hay aquí alguna... esto es como las necesidades de cada uno de los clientes. Sin embargo, hace falta en la parte de requerimientos, los requerimientos que reflejen la utilidad del sistema en el que nosotros estamos trabajando. No sé, vamos a ver si lo explico de otra manera. Por ejemplo, se dice acá que se desarrolla un sistema de vigilancia que maximice las utilidades, que el costo económico debe representar una alternativa viable para Recope, que impulse el desarrollo académico intelectual en términos del aire espacial. El MISIT, ok, lo del MISIT, eso no es un requerimiento, ¿verdad? Esto que dice acá, proveerá el apoyo de infraestructura de comunicaciones al proyecto, eso no es un requerimiento. Decrementar la tasa de criminalidad es un requerimiento, evitar la contaminación del ambiente, eso es un requerimiento, ¿ok? Entonces, esto del MISIT no es un requerimiento, ¿verdad? No es una necesidad
de la institución. ¿Ustedes creen que todos estos requerimientos se podrían cumplir sin un sistema espacial, excepto por el requerimiento del tecnológico, que sería un poquillo forzado? Yo creo que sí. De hecho, ustedes plantearon dos soluciones que cumplen con esos requerimientos. Y entonces, los requerimientos son los que orientan la misión. Y me parece que en esta parte de requerimientos hace falta refinar los requerimientos, porque estos requerimientos no orientan la necesidad de la misión que ustedes están planteando. Vamos a ver, es vacilón, porque nosotros como gente que estudiamos ingeniería, tenemos la costumbre de estar acostumbrados a que nos den la necesidad y nosotros enfocarnos en la solución. Y por eso cuando nos dicen plantea la pregunta, plantea la solución, no estamos tan acostumbrados, pero este curso es completamente diferente. Nosotros tenemos que tener la capacidad de plantear las necesidades tal cual. Y aquí vamos a ver, de toda esta presentación, de toda esta primera etapa, lo más importante son los requerimientos. Y creo que las otras partes, la necesidad y los objetivos son impecables, en el caso de ustedes, impecables, debo decirles, y se los digo muy bright, porque creo que todos los grupos han destacado en algo, y ha sido genial, porque siento realmente motivación, pero en lo que destacaron ustedes es en eso. Creo que ustedes hicieron el trabajo más refinado en esa parte. Sin embargo, en la parte de requerimientos se perdieron ese impulso, ¿verdad? Y ahí quedamos un poco atrás. Estos requerimientos están incompletos y no orientan la misión a lo que ustedes están planteando. Ustedes tienen que entender algo. Ustedes ya tenían la misión en la cabeza, pero los requerimientos son más bien antes de la misión. Los requerimientos son los que plantean la necesidad de la misión tal cual está funcionando y son la manera en la que ustedes van a evaluar la misión. Entonces, sí me hace falta algo por ahí, ¿ok? Tal vez, insisto en esto porque esto es la parte más importante. Ahora, en esta presentación de hoy vamos a discutir acerca de cómo refinar esos requerimientos y creo que les va a ayudar bastante. Ok. Pasen a la siguiente lámina, por favor. Acá, en las especificaciones, hay especificaciones que no se ven reflejadas en los requerimientos. Por ejemplo, esto. Recibir datos de la ubicación de un área de producto que se requiere monitorear. Observar la zona del producto donde está ocurriendo una disminución de presión de flujo. Vean lo interesante, vean la segunda. ¿Por qué no presión de flujo? Porque ustedes necesitan determinar la zona del oleoducto donde está ocurriendo un robo de combustible. ¿Correcto? Pero eso no está en el requerimiento. Si eso estuviera en el requerimiento, inmediatamente se descarta la utilización de sensores de presión. Inmediatamente, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, ¿por qué sensores de presión no? Ah, bueno, vámonos otra vez a los requerimientos. Aquí en el requerimiento dice localizar la zona geográfica en la cual está ocurriendo la fuga de combustible. Por eso no estamos utilizando sensores de presión. Ah, ok, listo. Ahora, entonces, ¿por qué no utilizamos drones? No sé, ¿verdad? ¿Cuál es? Y ahí me gustaría hacerle la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el requerimiento que implica no utilizar drones? ¿Por qué no utilizar drones? Y esto es muy vacilón, porque la gente que trabaja con drones nos dicen, ¿ya para qué satélites? Drones. Y con todos, es curioso, porque se los digo desde el otro lado, a veces tienen razón. Y entonces nosotros tenemos que plantear cuándo tienen razón y cuándo no. A mí me gustaría saber cómo lo ven ustedes en ese caso. ¿Por qué no drones? Profe, tal vez antes de contestar exactamente esa pregunta, es con respecto Claro. a los sensores de presión. Sí. Es que esos ya existen y están instalados, pero sí los necesitamos, de hecho, porque consideramos que, digamos, todo el oleoducto nacional es demasiado grande. Uh-huh. Entonces,
¿cómo sabríamos hacia dónde orientar si ni siquiera sabemos que está pasando un robo? Entonces, el sistema actual lo que nos dice es en cuál línea existe una pérdida de presión. Eso lo necesitamos para orientar nuestro satélite, digamos, nuestra cámara hacia ese tubo en específico. Porque si no, entonces perderíamos el tiempo que tenemos de revista monitoreando casi que todos y mientras el incidente está ocurriendo en cierto lugar específico. Entonces, por eso es que también necesitamos el sistema que nos digan cuál de los tubos está sucediendo la pérdida. O sea, Pero, necesitamos... pero yo no estoy descartando el sistema. Yo estoy descartando el sistema dentro de las cosas de las necesidades. Yo no estoy diciendo que no estamos utilizando los sistemas de presión. De hecho, los sistemas de presión ya existen. Pero la necesidad que ustedes tienen y el requerimiento tal cual es o sea, el requerimiento de la solución es determinar el punto geográfico donde eso está ocurriendo, ¿correcto? Independientemente de que la presión, de que el sistema de presión funcione. Yo cuando digo que el sistema de sensores de presión, digo solamente el sistema de presión, sensores de presión, y ustedes justamente mismo lo mencionaron. Bueno, no se puede solo con el sistema de sensores de presión porque necesitamos conocer el área geográfica donde está ocurriendo. Ahora, vamos a ver, esto es una discusión que va a ser bien interesante y esto va a ser importante. Aquí creo que estamos pensando mucho en la solución y no en el requerimiento. Ustedes ya están pensando en que la cámara, en que orientar, en que el satélite realmente es necesario. Porque siento que están pensando en un satélite como un dron, de un satélite tremendamente direccional, que va a haber un punto específico de las tuberías. ¿Ustedes realmente creen que es tan difícil para un satélite hacer el monitoreo de todas las tuberías del país? Desde 400 kilómetros de distancia. No. A lo que me refiero con eso es que, digamos, podemos monitorearlo todo porque estamos desde el espacio, entonces prácticamente vemos todo Costa Rica. Pero, digamos, para tomar imágenes ¿cómo le digo? Más al punto, más claras de donde está ocurriendo, sí necesitamos que sea bastante direccionable a un punto en específico, porque de nada nos sirve también ver el tubo y ver solo unas cuantas manchitas por ahí, ¿verdad? Que pudieran ser cualquier cosa. Muy bien, muy bien. Pruebas. Me encanta eso, me encanta eso. Pero su necesidad, ojo, estas son las discusiones que a mí me gustan de este curso. Su necesidad no es la direccionalidad del satélite, es la resolución de la imagen del lugar geográfico. ¿Correcto? Correcto. Eso se puede lograr de diferentes maneras. Se puede lograr con una direccional altísima del satélite, ¿ok? Y con una cámara regular. O se puede lograr con una cámara de la gran P, ¿verdad? Esta clase queda grabada. Y un satélite no tan direccional. Ajá, cierto. Se puede lograr de diferentes maneras. Puede ser que ustedes tengan una cámara tan P que con la pasada que realiza por Costa Rica tenga la resolución correcta para obtener su requerimiento y que sea más barato que el sistema de control direccional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el requerimiento no es la cámara, no es el sistema de direccionamiento, no es nada de eso. El requerimiento, o sea, la razón de ser de la cosa. El requerimiento real es que ustedes necesitan la suficiente resolución para llegar a concluir con certeza que está ocurriendo un robo. O no sé cuál es la necesidad que ustedes tienen. Pero esa necesidad, gente, no está reflejada en los requerimientos. Y entonces ustedes están pensando, y no está mal, o sea, no quiero que me malentiendan. Justamente lo que nosotros buscamos con este grupo, con este curso, es un poco un cambio de paradigma en ese sentido. Ustedes están pensando mucho en la solución y es normal, eso nos pasa a todas las personas que estudiamos ingeniería electrónica, pero tienen que pensar más en cuál es la verdadera razón por la que hacen las cosas y después pensamos en soluciones, porque en este momento se están limitando a un tipo de soluciones, que es la direccionalidad del satélite, que no necesariamente es el caso, ¿verdad? Porque
vamos a ver, es más fácil conseguir una cámara con altísima resolución que ustedes pueden probar, por ejemplo, en el sistema de OpenCosmos, cuál va a ser la resolución que ustedes tienen y probablemente hablando con la gente de Recope o leyendo un poco de la biografía o del estado del arte, ustedes van a determinar cuál va a ser la resolución que ustedes requieren, que tener una cámara altamente direccional, ¿verdad? Eso tal vez es importante. Ahora, puede ser que definitivamente requieren una cámara altamente direccional. Puede ser. Puede ser que ustedes tengan dos cámaras, una cámara con una detección no tan direccional, otra cámara con una detección súper direccional, que van a apuntar, o sea, pueden ser muchísimas soluciones, pero en este momento no estamos pensando en soluciones. Eso es importante. No sé si tienen alguna observación respecto a esto, porque vi que micrófonos se apagaron, encendieron. Supongo que tienen algunas preguntas respecto a esto. No sé si me explico. No, sí, sí, me parece que está más claro. Tal vez solo para agregar con respecto a los drones, que no le contesté eso. Sí, 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 claro. Lo que consideramos es que, bueno, suponiendo que tenemos un equipo con drones, primero habría que empezar por desplegar el dron. No sabemos a cuántos kilómetros va a estar el punto y hay que vigilar todo el tubo. Entonces esto supone que haya una persona operando ese dron, no sé, a las 3 de la mañana. Eso significa que tenemos que tener personal calificado por hasta aviación civil ahora para manipular un dron de esta calidad, porque no puede ser tampoco ahí con un DJI, ¿verdad? Y, y también que, bueno, el territorio puede ser bastante montañoso, puede tener bastantes problemas Señales. de humedad o muchas cosas que eviten que el dron haga su trabajo adecuadamente. Entonces, también podemos perder el dron, perderíamos demasiada plata perdiendo un dron de estos en la selva. Entonces, son muchas cosas que evitaríamos si sencillamente observamos desde un punto en el que no se puede alterar la cámara, por decirlo de alguna manera. Entonces, el requerimiento de ustedes es que el sistema de monitoreo con el que ustedes están trabajando no puede ser, ¿cómo se llama? Tiene que estar fuera del alcance de los individuos que están realizando el robo de combustible. Correcto. Ese es el verdadero, bueno, ese es el verdadero requerimiento. Porque un dron le pueden tirar un palazo, ¿verdad? O sea, está claro, ¿verdad? Usted ve un dron y le pega un balazo y ya está. No sé, entrena águilas para romper a los drones, que eso están haciendo en Holanda, no, en serio. Eh, pero el requerimiento real es que el sistema tiene que estar fuera del alcance digamos, de los antisociales. Ajá. Entonces, ahí bueno, y esto es bien interesante, pero justamente ahí es donde nosotros, ese es el pensamiento que le estamos dando. ¿Cuál es cuál es el verdadero requerimiento que está determinando eso? Cuando el requerimiento está planteado de manera general como requerimiento, las soluciones pueden ser varias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos pensar en un globo pues, muy alto o un avión tipo U-2 o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero a la larga, por ejemplo, utilizar un avión todos los días probablemente salga más caro que un satélite. Pero eso es lo interesante, es conocer qué está pasando y por qué entonces cierta solución es posible y cierta solución no es posible. Ok. Vamos a las limitaciones, por favor. Ok. Vean, lo que ustedes plantean acá como limitaciones son las limitaciones que suceden en este caso en específico. Incertidumbre de presupuesto, experiencia limitada, tiempo de desarrollo de misión incierto. En este está bien. Todas las cosas que ustedes están planteando están correctas. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de limitaciones, estamos asumiendo primero, y tal vez no fui suficientemente claro en esto, que la misión se va a ejecutar. Y ustedes tienen que plantear cuáles son las supuestas limitaciones a alto nivel, no tanto ¿cómo se llama? No tanto de este caso en específico. Ustedes tienen que suponer
que el equipo que está trabajando tiene esa capacidad y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, las limitaciones y los supuestos no son lo suficientemente generales para poder enmarcar el proyecto con el que nosotros estamos trabajando. Ahí sí me faltó. Por ejemplo, en supuestos ustedes pueden decir, Recope proveerá el financiamiento de este proyecto. El financiamiento de este proyecto no debe exceder los tantos millones de dólares. Cosas por el estilo. O sea, los supuestos digamos, estos supuestos son correctos, pero no son suficientes. Y las limitaciones también, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones del proyecto? Por ejemplo, se va a trabajar con oleoducto de Costa Rica, no sé, eso es trabajo de ustedes, pero sí no son generales respecto al proyecto tal cual, sino a las características del equipo y la misión como tal. No sé si con esto me explico. Sí, sí, entendido, pero Ok, listo. Vamos a ver. Ok, eso es el mismo caso de los planes de verificación. Ustedes dicen en los planes de verificación, bueno, es que esta misión no se va a ejecutar, es que esta misión no se va a ejecutar aquí, esta misión no se va a ejecutar acá. De nuevo, se asume que la misión se va y entonces ustedes plantean cuáles serían los supuestos planes de verificación en caso de que la misión se ejecute. Entonces ahí sí me faltó. Me faltó en la parte de planes de verificación porque entonces bajo ese supuesto no se ejecutaron, no se explican los planes de verificación correctamente, ¿verdad? Porque no existen, porque obviamente ustedes asumen que la misión no se va a ejecutar, entonces ahí perdemos bastante. Me hizo falta un poco más, algo más gráfico en el concepto de operación. El concepto de operación fue un poco una tabla y dado lo impecable con lo que ustedes han trabajado desde el punto, bueno, es concepto, bueno, sí, perdón. Ok, no, olvídenlo. No sé por qué, sí, ustedes plantean el concepto de operación en la gráfica y después vuelven a la otra parte, ¿verdad? Sí, no, olvídenlo, perdón, eso fue un pedo mental. Tienen razón, eso sí está. Ok. Porque estaba viendo la gráfica y no sé por qué, perdón, estaba viendo la tabla que presentan después y no sé por qué olvidé el gráfico. Muy bien. Ustedes están conceptualizando que el TEC sería el encargado de la misión, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. O sea, creo que, vamos a ver, en algunas cosas ustedes conceptualizan el ejercicio como la limitación que está dándose desde el punto de vista de la clase. Y la idea del ejercicio es que ustedes lo conceptualicen como algo que se va a ejecutar. ¿Cuánto cuestan los huevos? No sé cuánto costarán los huevos. Bueno. ¿Cuánto cuesta? Como uno mío. Ok, entonces es importante. Esto sí fue bien gracioso. No, es importante que conceptualicemos, a veces estamos asumiendo que somos el ente ejecutor, pero no necesariamente tiene que ser el TEC, ¿verdad? Puede ser, ahí tal vez eso queda un poco incompleto por ser un ejercicio académico, estamos buscando que sea lo más real posible, pero sí. Bueno, en general me parece que el trabajo está muy bien hecho, se nota el esfuerzo, se nota la conceptualización, se nota la discusión. Creo que las cosas por refinar son cosas normales del proyecto. Y de nuevo, quiero repetirles a ustedes, tanto como a los otros grupos, que las exposiciones tienen valor porque no nos hubiera gustado cuando diseñamos el proyecto que la gente no le pusiera interés a las exposiciones. Pero todas las exposiciones son rondas de realimentación para poder ir refinando el concepto ya de manera ejecutiva, digámoslo así. Y yo espero que esto sea de bastante provecho. Todos los grupos han presentado cosas interesantísimas, entonces muchísimas felicidades por el trabajo. Y no sé si tienen alguna otra pregunta o si alguna compañera o compañero tiene alguna pregunta respecto a este proyecto. ¿El grupo? ¿Cómo estamos? No, pero está bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya ustedes tienen las notas de observaciones en
¿cómo se llama? En su Teams, ¿verdad? Y ahora directamente vamos a empezar a trabajar con la parte de definición de misión. ¿Alguna pregunta? Ahora que ya terminamos la ronda de observaciones de este proyecto, de esta parte del proyecto, ¿alguna pregunta que alguno de ustedes tenga antes de continuar? Todo en orden. Ok. O está todo muy bien o está todo muy mal, pero la cosa es que ya estamos. Ok. Entonces, vamos a compartir acá. Listo. Muy bien, gente. Ahora vamos a trabajar entonces con la parte de definición de misión. Como ustedes notarán, primero estamos hablando de conceptualización y ahora estamos hablando de definición. En la clase pasada, nosotros hablamos, y lo más importante, y el hecho de discutirlo hoy fue también importante, es que pudimos ver la posibilidad de ver algunos conceptos de misión, pero lo más importante fueron los requerimientos. Los conceptos de misión que nosotros planteamos tenían el propósito de demostrar que la misión en la que nosotros estamos trabajando es completamente factible, y esto es bien importante. Sin embargo, ahora, en la parte de definición de misión, básicamente estamos haciendo una ronda de realimentación respecto a lo que nosotros estamos teniendo para ya definir cuál va a ser la misión del sistema. O sea, aquí la misión del sistema en teoría va a quedar congelada. Entonces, vamos a esto. En la prefase A se presentó la propuesta de la misión, que es el Mission Concept Review. En la fase A, que es la que vamos a empezar, se explica hoy. Miércoles después de vacaciones se verá, ¿verdad? Que será los requerimientos de la misión. Entonces, la propuesta de la misión como tal ya se presentó. Ahora vamos a plantear la definición de los conceptos de la misión. Muy bien. Entonces, vean ¿a qué vamos a esto? Nosotros ya pasamos, vamos a ver dónde estoy, aquí está. Nosotros estamos pasando ahorita en Mission Concept Review. Esto es lo que acabamos de pasar. Estamos en este punto de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es refinar los requerimientos de misión top, que son los requerimientos que vimos la clase pasada y esta clase. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que el Mission Concept Review acaba de pasar hace 5 minutos, todavía esta segunda parte vuelve al refinamiento de los requerimientos top. Vuelve al refinamiento de los criterios de evaluación del sistema y al refinamiento del concepto de operación. ¿Se dan cuenta? Toda esta etapa es una etapa de refinamiento donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, ya cuando estamos planteando los requerimientos de misión, vamos a tener una revisión, ¿verdad? Y después vamos a plantear los requerimientos de sistema. Los requerimientos de sistema ya van a estar más relacionados con la arquitectura tal cual, con el hecho de que estamos utilizando un sistema espacial, el hecho de que tal vez exista la posibilidad de que utilicemos un satélite o utilicemos una constelación de satélites o que trabajemos con cierto tipo de lanzador o cosas de ese tipo. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es analizar diferentes arquitecturas con las que nosotros podríamos trabajar, y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer en el grupo, ¿verdad? Decir, bueno, ¿y qué tal esta arquitectura? ¿Y qué tal esta otra arquitectura? ¿Y qué tal esta otra arquitectura? La gran ventaja es que, por ejemplo, el software como el software de OpenCosmos permite un rápido prototipado y verificación de las posibilidades de la misión con la que ustedes están trabajando, y por lo tanto permite evaluación rápida y pensar en qué están haciendo.
Ustedes en la presentación no tienen que presentar todas esas posibilidades, pero sí tiene que quedar reflejado por qué tomaron la decisión que están tomando. Y a eso entonces vamos a llegar al Mission Definition Review, ¿verdad? Aquí ya básicamente va a quedar la misión definida, no necesariamente las cualidades técnicas, pero la misión va a quedar definida como tal. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, esto es muy general. Entonces, la fase A es el desarrollo del concepto y la tecnología. Estos son todas las partes, yo lo pongo acá, de conceptualización del NASA Systems Engineering Handbook, ¿verdad? Ese es el método de proyectos de NASA. Ya nosotros pasamos por esta parte de acá, que es la parte de estudios conceptuales. Ahora vamos a pasar por la fase A, que va a ser el desarrollo del concepto y la tecnología. Después vamos a pasar por el desarrollo del diseño preliminar y desarrollo del diseño final. Todas estas partes las vamos a estudiar, pero evidentemente nosotros no vamos a llegar al punto de ensamblado, por lo menos no en este semestre. Yo se los digo con toda sinceridad y tal vez para ustedes pueda parecer bastante impresionante, pero con toda sinceridad les digo que yo sinceramente creo que muchos de los conceptos que nosotros estamos planteando en clase eventualmente se van a poder desarrollar y me encantaría que fueran ustedes mismos los que desarrollen estos conceptos. Ese es el objetivo de esta clase, ¿verdad? Empezar a un poco el objetivo que hemos tenido nosotros con esta clase, empezar a plantear cómo la tecnología espacial puede crear capacidades en este país. Muy bien, entonces, aquí nosotros vamos a refinar los resultados de la prefase A, optimizando el concepto de la misión. Entonces tenemos esta gran ventaja, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Con la idea de esto. De hecho, el grupo de hoy lo planteó muy bien. Ustedes plantearon no los requerimientos de los socios, ustedes plantearon las expectativas. A partir de las expectativas de los socios es que se desarrollan los requerimientos. A partir de las expectativas de los socios, ustedes desarrollan las necesidades, ustedes desarrollan cuáles son los constraints, limitaciones, y desarrollan cuáles son los criterios de éxito del sistema, y a partir de eso estamos con el concepto de operación, que es donde nosotros estamos quedando. Ahí después de eso vamos a empezar con los requerimientos del sistema, que son requerimientos funcionales, de desempeño, de interfase, operacionales, de seguridad o muchísimos requerimientos más. ¿Ok? Y aquí vamos a verificar, de hecho eso va a hacerse en la próxima clase. Ustedes plantean los requerimientos, si son inconsistentes hay que iterar, si son consistentes nos vamos y verificar que esos conceptos están cumpliendo con el concepto de operación, y entonces aquí vamos trabajando y continuamos trabajando en vamos a ver, esta conceptualización iterativa de lo que nosotros estamos trabajando. En la fase A, nosotros vamos a determinar, primero ya determinamos la necesidad del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Ahora, ¿qué va a ser importante esta fase A? Dos palabras, vamos a ponerlas en otro color para que sea más bonito todavía. Highlighter. Dos palabras. Factibilidad y deseabilidad. Creo que la mayoría de ustedes tienen claro estas dos cosas, pero esto va a ser importante. No sé si tienen alguna pregunta por acá, o porque oí que... Ajá. No. Recuerden que siempre pueden levantar la mano, ¿verdad? Yo estoy verificando la parte del chat por si tienen alguna pregunta, perdón, chat no, la parte de levantar la mano y ese tipo de cosas. Obviamente queremos que esta clase sea lo más interactiva posible, y recuerden que esto lo van ustedes a ejecutar en la siguiente etapa del proyecto. Muy bien, entonces, factibilidad. ¿Es realmente posible lo que ustedes están queriendo hacer con los recursos que tenemos? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero la otra es la deseabilidad. Y la deseabilidad tiene que ver muchísimo con lo que nosotros hemos dicho en este curso. Nosotros estamos planteando misiones no solamente que sean factibles, sino que sean pertinentes. Pertinentes. ¿Qué tan pertinente
es para la Autoridad del Canal de Panamá y el Sistema de Observación Marítima de Costa Rica, un satélite. ¿Qué tan pertinente es monitorear basura espacial? ¿Qué tan pertinente es monitorear con un sistema dedicado la tala y los fuegos en bosques en Costa Rica? ¿Qué tan pertinente es verificar los oleoductos de Recope en Costa Rica? ¿Por qué es eso que es pertinente no se puede realizar con la red de Planet? ¿Por qué no se puede realizar con los sistemas de NASA, de la ESA o cosas por el estilo? ¿Cuál es la limitación que tienen ese tipo de sistemas que no nos permite, que nos llevaría a tomar la decisión de trabajar con un sistema dedicado? ¿Alguien me va a hablar? Diego, no sé si tenés el micrófono encendido o si vas a hacer una pregunta. Sí, profe, que lo dejé encendido. Bueno, no hay problema. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta a esto? En la mayoría de los casos, los sistemas que existen en la actualidad son sistemas de propósito general y ustedes requieren un sistema que tenga una mejor resolución temporal, ¿verdad? La resolución temporal y la resolución espacial, creo que la resolución temporal y la resolución espacial en el caso del sistema de Recope es la verdadera necesidad de deseabilidad. Y la deseabilidad creo que tienen que pensarla en términos de capacidades, no de diseño. Entonces, recuerden que la deseabilidad no la tienen que pensar en términos de que el satélite tiene que apuntar muy fácil o que tiene que haber una cierta cantidad. No, no. La deseabilidad la tienen que pensar en términos de capacidades. Piensen, un poco pónganse en los zapatos de los tomadores de decisiones. A los tomadores de decisiones no les importa que el satélite esté en la Luna, que esté en Marte, que sea un dron, que esté en la montaña del volcán Irazú. Lo que les importa es la creación de la capacidad. Y en el caso del sistema de satélite que está viendo la cuestión de basura espacial, que es un término un poco más de oportunidad, más allá, más de necesidad, desde el punto de vista de Costa Rica tal cual. Obviamente es un punto de vista de necesidad para todas las naciones que estamos trabajando en el área espacial. Pues la justificación pareciera bastante clara, ¿verdad? Que no existe esa capacidad en la actualidad, que solo se ha planteado una misión con ese tipo de capacidades y que se quiere hacer un upgrade de esas capacidades con la oportunidad de utilizar las tecnologías actuales existentes, ¿verdad? Entonces la deseabilidad, creo que de todos los proyectos como tal, está bastante clara, pero tiene que reflejarse en la próxima exposición donde ustedes están trabajando. La factibilidad, creo que todos lo tienen claro. Pero la deseabilidad es algo que hemos estado discutiendo bastante en esta primera presentación y tiene que definitivamente verse reflejada en lo que vayamos a hacer en la próxima presentación, ¿verdad? Esto es bastante importante. Entonces, acá, ¿qué vamos a desarrollar? El concepto final de misión, ¿ok? Los requerimientos a nivel de sistema. Entonces, por ejemplo, ya aquí sí vamos a decir, nuestra solución va a ser un sistema satelital, nuestra solución va a tener sensores en tierra, va a tener ese tipo de sensores, por ejemplo, recuerdo aquel caso de piezoeléctrico, ¿verdad? Esto es cuestiones de sistema. Va a tener una constelación, va a tener ciertos sistemas, ¿cómo se llama? Ciertos sistemas tecnológicos o cosas por el estilo. Acá, esto. Definir la necesidad de desarrollo tecnológico. La misión de ustedes requiere algún tipo de desarrollo tecnológico con ciertas características. Las tecnologías que estamos trabajando ya existen o no existen. En el caso de las misiones con las que nosotros estamos trabajando en el curso, por los requerimientos del curso, estamos trabajando prácticamente en todos los casos con TRLs de 9. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico ya fue hecho. A no ser que, bueno, en este caso nosotros todavía no hemos llegado al punto en que algún grupo trabaje con probar alguna tecnología, pero entonces
esta necesidad de desarrollo tecnológico no está. Desarrollar los planes de manejo técnico de la misión. Evidentemente, tenemos que saber, bueno, aquí es misión con una S, ¿verdad? A veces el corrector está en inglés. Nosotros tenemos que determinar, cuando estamos trabajando en la misión tal cual, por ejemplo, cuántos ingenieros van a trabajar en la parte de desarrollo, cuáles son las necesidades, por ejemplo, de laboratorios, de cuartos limpios, de la parte de test o cosas por el estilo. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, tal vez en la clase pasada nosotros no lo planteamos adecuadamente, pero por ejemplo, para cada una de las misiones es importante decir, mira, vamos a necesitar un cuarto limpio, vamos a necesitar algún tipo de laboratorio o cosas por el estilo, vamos a necesitar hacer la parte de test. Eso es importante, pero tal vez conceptualizado de manera muy general. ¿Ok? Entonces, de la entrada y salida de la parte A, nosotros llegamos con las expectativas iniciales de los interesados, llegamos con el draft del concepto de operación, cosas que hicimos fue el primer draft, las estrategias de soporte y las medidas de efectividad. Aquí vamos a llegar, después de salir de la fase A, con requerimientos técnicos validados, con mediciones de desempeño y mediciones técnicas de desempeño, que es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, aquí nosotros vemos cuál es el proceso que se espera que ustedes vayan a tener en estos días para llegar a estas cosas. Llegando, de nuevo, con las expectativas de los clientes, con el concepto de operación base, con las estrategias que vamos a trabajar y las medidas de efectividad que ya nosotros debemos haber desarrollado en el sistema. Vamos a analizar cuál es el problema, definir las limitaciones, definir las expectativas funcionales y de comportamiento, los requerimientos y qué es lo que nosotros estamos esperando hasta llegar, digamos, a requerimientos técnicos. Cuando estamos hablando de acceptable shall statements, en español lo que nosotros estaríamos diciendo es el sistema debe tal cosa. Por ejemplo, el sistema debe tomar fotografías de todo. Estoy inventando, en esto por favor no me crean, porque realmente lo que estoy diciendo es algo muy, muy en el aire. El sistema debe tomar fotografías de todo el oleoducto de Recope una vez por hora. Eso es un shall, debe. Pero recuerden que los debes van a ser completamente duros, ¿verdad? Quedan así y no cambian, ¿ok? Y después de eso tenemos que validar los requerimientos técnicos de acuerdo a la capacidad con la que nosotros estamos trabajando, definir cuáles van a ser las medidas de desempeño por cada medida de efectividad, eso lo vamos a ver ahorita. Y al final, después de todo este proceso, vamos a validar los requerimientos técnicos, definir las medidas de desempeño y definir las medidas técnicas de desempeño. Medidas de desempeño cualitativas, medidas de técnicas de desempeño van a ser cuantitativas. Ok, entonces, ¿qué son medidas de efectividad? Las medidas de efectividad básicamente es que el cliente están en lenguaje del cliente y tienen que ser definidas por el cliente para que el proyecto sea considerado un éxito. Recuerden que a la larga, para el cliente, para el socio, para la parte interesada, lo que les importa es la capacidad. A ellos no les importa que estemos utilizando rayos láser o máquinas de escribir. Lo importante es la capacidad que ustedes estén generando. Entonces, ejemplos de esto tomados del libro de la NASA, medidas de efectividad. Una nave espacial capaz de ocupación humana que se mantenga que se establezca y se mantenga en la órbita de la Luna. Punto. No se está diciendo que la nave sea grande, que la nave sea pequeña, que sea de acero, que sea de cosas, no sé. Habilidad para soportar una misión humana por 180 días. Punto. Eso fue un requerimiento, por ejemplo, muy parecido al requerimiento que tenía el Crew Dragon. Vida operacional de satélite por lo menos 10 años. Eso es una medida de efectividad. Si el satélite dura menos de 10 años, pues no.
Validar datos de velocidad de partículas. Ya está. Establecer una presencia humana en órbita lunar en 2020. Tal cual. Puede ser que la establezcamos con sistemas nucleares, con cohetes, que lancemos globos, no sé, puede ser cualquier cosa. Puede ser que utilicemos un cañón estilo Julio Verne para llegar hasta la luna, no importa. La medida de efectividad se enfoca en la solución del sistema, pero ojo, que la solución del sistema con la que nosotros estamos trabajando es una solución completamente técnica. No estamos hablando ya de términos generales, por ejemplo, de que la población esté contenta con nuestra misión o cosas por el estilo. Entonces, eso va a ser bien importante. Las medidas son de dos tipos, como estaba explicando anteriormente. Measures of performance son cuantitativas y technical, aquí estamos al revés. Cualitativas son measures of performance, cuantitativas technical performance measurements. Nosotros tenemos que asegurarnos que cada una de las medidas de desempeño están satisfechas y están todas las medidas de efectividad y de desempeño vienen de requerimientos. Vean lo importante que es esto, gente. Por eso es que yo decía que los requerimientos tienen que reflejar la solución, porque cada una de las medidas de desempeño van a venir, son medidas que van a decirnos cómo es que nosotros vamos a cumplir el requerimiento. Entonces vean que las medidas de desempeño, por ejemplo acá, hablan de cosas muy técnicas. Aquí sí, cuantitativo. Proveer capacidad de observaciones en un rango de ¿cómo se llama? Wavelength. Del tamaño de la onda, ¿verdad? De 3 a 10 micrones. Capacidad de tener crew compartments con cierta presión atmosférica, desviación de velocidades, sistemas con 100 horas de computación ininterrumpidas. ¿Cuáles son las medidas de desempeño con las que ustedes probablemente tengan que plantearse para el proyecto? Y sé que en algunas de estas vamos a tener que hacer planteamientos pues un poco teóricos. Muchas de las medidas de desempeño que ustedes tienen que planear tienen que ver con la resolución con la que ustedes están trabajando, espacial y temporal. En el caso de la gente que está trabajando con la parte de basura espacial, también estamos hablando de cuestiones de resolución, ¿verdad? ¿Cuál es la resolución con la que ustedes van a trabajar? ¿Qué tanto ustedes pueden detectar? ¿Verdad? Cosas por el estilo. ¿Ok? Pero aunque creo que ese sistema es un poco una prueba de concepto también. En las medidas técnicas de desempeño, estamos hablando de, por ejemplo, el desempeño de la misión, la seguridad, cosas como esas. Y vamos a ir viendo un poco esto. Entonces, de las medidas de efectividad a las medidas de desempeño, lo que nosotros vamos a tener es lo que se llama los Key Performance Parameters. Entonces, los Key Performance Parameters son las capacidades que son esenciales para satisfacer la misión. ¿A qué nos referimos entonces? Flujo. Medida de efectividad. El sistema de datos no debe fallar cuando se está procesando funciones críticas del sistema. Eso es efectividad. No está hablando en términos técnicos, pero no está hablando de otro tipo de cosas. ¿A qué se refiere esta medida de efectividad? ¿Cuál es el parámetro clave? El parámetro clave es fiabilidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser los parámetros claves? Puede ser fiabilidad, puede ser seguridad, puede ser conectividad, puede ser muchísimas cosas, pero aquí cada una de las medidas de efectividad se va a referir a un parámetro de desempeño. En este caso, el parámetro de desempeño es fiabilidad. La medida de desempeño viene de la medida de efectividad. Entonces vean que la medida de efectividad es no debe fallar. ¿Ustedes no les ha pasado esto? Cuando ustedes les dicen, bueno,
La conexión de ese teléfono celular debe ser perfecta y la cámara debe ser muy buena. La gente le dice, bueno, uno como en ingeniería, ¿verdad? Tiene la maña de decir, bueno, defíname qué es perfecto, defíname qué es bueno, defíname a qué se refiere con tal cosa, defíname a qué se refiere con tal otra. Entonces, cuando estamos hablando de medida de efectividad, es decir, ¿qué? Y medida de desempeño es a qué nos referimos con eso, ¿verdad? De hecho, ahorita que estamos en la cuestión de la pandemia, una medida de efectividad, pues una cuestión análoga, puede ser lo que estábamos hablando como transmisión comunitaria. Creo que todas y todos estamos conscientes de eso. Digamos, porque no es el caso, ya sabíamos que la transmisión comunitaria iba a pasar, pero digamos que la medida de efectividad es evitar tanto como sea posible que la transmisión comunitaria se dé. ¿Cuál es la medida de desempeño? La medida de desempeño es que un tamizaje de 1000 personas, la cantidad de personas contagiadas con COVID debe ser de menos del 10%. ¿Me explico? Entonces, ahí estamos hablando de otro Key Performance Parameters que ya sería diferente, que tiene que ver más con salud, ¿verdad? Y el Technical Performance Measurements es la tasa de fallos, ¿verdad? La tasa de fallos es ininterrumpido por al menos 100 horas. A eso nosotros nos referimos. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de que todo esto viene de necesidades, metas y objetivos. Ok, entonces, el Measure of Effectiveness viene del requerimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos un requerimiento, digamos, requerimiento 1, perdón. Esto es lo que está pasando, pero no es problema, no se preocupen, no me voy a apagar. Requerimiento 1. El requerimiento 1 es, qué sé yo, debería usar una misión prueba, pero bueno. Por ejemplo, el requerimiento 1 es el monitoreo de todos los ríos de la zona norte del país, ¿verdad? Entonces, la medición de desempeño puede ser una buena resolución temporal de lo que nosotros estamos trabajando. Key Performance Parameters, resolución, ¿verdad? Resolución temporal o respuesta en el tiempo, ¿verdad? Measure of Performance. El sistema debería generar una fotografía de todos los ríos de la zona norte cada hora. Aquí estoy inventando, ¿verdad? Pero muy en el aire. Entonces, aquí Technical Performance Parameter va a ser resolución temporal de 1 hora, ¿verdad? Claramente. Porque de esto pueden ser, Measure of Performance puede ser varias cosas, porque uno puede ser la resolución temporal de 1 hora y otro puede ser que la resolución espacial sea de 1 píxel por metro cuadrado. Por ejemplo. Ven que aquí nosotros tenemos una medida de desempeño y estamos planteando varias cuestiones técnicas con las que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, los requerimientos tienen dos características. Uno es funcional y de desempeño. El primero es la función, ¿verdad? Tal cual. Por ejemplo, tomar fotografías de los oleoductos, generar información acerca de la cantidad de basura espacial, tomar fotografías de barcos en el mar o de tala en el bosque, detectar la diferencia entre una tala u otra cosa. De desempeño pueden ser resoluciones temporales, pueden ser resoluciones espaciales, pueden ser, vean que es importante, y esto va a ser importante para todos ustedes, hacer una estimación a grosso modo de la cantidad de datos que ustedes van a generar, y esa cantidad de datos va a depender de cuál es la capacidad del sistema de comunicaciones eléctricas con el que ustedes están trabajando, y por lo tanto determinar cuál es el tipo de conectividad, la cantidad de estaciones que van a necesitar, y eso todo va a alterar las necesidades energéticas del sistema con el que ustedes están trabajando. No es armar un Lego, ¿verdad? Entonces, aquí un ejemplo de requerimiento.
tenemos un sistema de control por medio de propulsores que va a controlar la parte de pitch y yaw, ¿verdad? Esto tiene que ver muchísimo con control, ¿ok? Entonces, aquí están los requerimientos funcionales y de desempeño. Entonces, acá está cuánto debe ser el gimbal. Gimbal es el movimiento en un sentido u otro sentido. Qué tanto se desvía de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces se mueve. Su movimiento real es solamente de 9 grados, con más o menos 0.1. ¿Cuál es la velocidad a la que se debe mover? 5 grados por segundo a 0.3 grados por segundo máximo. ¿Cuál es la fuerza que debe proveer al sistema para moverse? ¿Y cuál es la velocidad, la frecuencia a la que el sistema debe trabajar? Esto todo tiene que ver con control. Vamos a ver, esto es solamente un ejemplo, gente. Nosotros no vamos a llegar a este nivel de refinamiento en el sistema de control con el que ustedes están trabajando, entonces no se preocupen, pero es un ejemplo de requerimiento y cómo los requerimientos técnicos se ven reflejados. Entonces, nosotros ya pasamos por esto. Hemos tratado de leer las necesidades del cliente hasta llegar a la parte de requerimientos de misión. Ahora vamos a trabajar con los requerimientos de la parte de sistema y empezar después de eso a ver cuál es la manera en la que el desempeño va a ser ejecutado en cada uno de los subsistemas. Entonces, por ejemplo, con los requerimientos que vamos a plantear en esta segunda etapa no solamente tienen que ver con la misión tal cual, sino con el sistema, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de requerimiento del sistema, por ejemplo, nosotros tenemos que decir COMS. ¿Qué tiene que cumplir COMS? Bueno, tiene que dar soporte a toda, digamos, si son imágenes, tiene que tener la capacidad de enviar todas las imágenes a una estación, todas las imágenes que acaba de recolectar. O no sé si va a enviar de manera poco a poco o algo así. ADCS tiene que proveer la capacidad de apuntar la cámara con la que nosotros estamos trabajando de acuerdo al requerimiento que la cámara vaya a tener. Puede ser que la cámara todavía no la hayamos elegido, pero entonces usted dice, bueno, este sistema tiene que cumplir con lo que la cámara dé. Entonces, ese sistema puede ser X, pero tiene que estar planteado directamente. Power, EPS, que es Electrical Power System. Vamos a ponerlo aquí. Electrical Power System. Entonces, Electrical Power System, obviamente, pero esto es un requerimiento y tiene que plantearlo. Tiene que dar la cantidad de potencia máxima, la cantidad de potencia que va a requerir el sistema. No tiene que generar descargas, cosas por el estilo. Y ese tipo de cosas son las que ustedes van a trabajar en la parte de requerimientos del sistema. La parte de requerimientos del sistema van a tener que definir cuál es cada uno de los subsistemas con los que ustedes van a trabajar y cuáles son los requerimientos que tiene cada uno de esos subsistemas. Evidentemente es algo que nosotros vamos a refinar, pero a este nivel la idea es que el refinamiento sea primero a partir de que ustedes intenten esto por primera vez y después empezar a trabajar con el refinamiento. ¿Ok? Aquí está un ejemplo de Proyecto Irazú. Recuerden que el Proyecto Irazú era intencionalmente bastante limitado, ¿verdad? No nos juzguen. Pero sí da un ejemplo muy claro. Por ejemplo, un requerimiento es que la misión debe generar capacidades para entrenar, para que gente en ingeniería pueda estar en un ciclo completo de desarrollo de una misión espacial, de acuerdo a estándares internacionales. Vean que esto es general. ¿Cómo se logró Well Recognized International Standards? Bueno, usamos el estándar de NASA. Que alguna gente sabe quién es NASA, ¿verdad? Ok, entonces, la otra, Full Cycle Space Engineering Mission. Les voy a contar un cuento respecto a esto. Nosotros, cuando se pensó en el desarrollo de un satélite en Costa Rica, se pensaron en varias opciones.
Y una de las opciones, que no voy a decir que es una opción válida o no, simplemente es una opción, es la opción que tomó Bolivia, Perú, y la opción que estuvo Nicaragua diciendo o publicitando que iba a tomar, que era el comprarle satélite a alguien y que le enseñara, perdón, a la gente de ingeniería a operarlo. Nosotros no decidimos por esa parte porque vean que nosotros estamos diciendo que Training of Full Cycle Space Engineering Mission. Si nosotros no participábamos en el desarrollo de la misión, costarricenses, los costarricenses no participaban en la misión, definitivamente no cumplíamos con el requerimiento. Otra posibilidad de misión era llevar a las ingenieras e ingenieros de Costa Rica a otro país a desarrollar la misión, pero nosotros nos pusimos como requerimiento que fuera en Costa Rica. Otra posibilidad era esa. Entonces ya acá este requerimiento se cumplió de diferentes maneras. Aquí no dice cómo. El proyecto debe enfocarse en las capacidades, mejorar las capacidades que tiene Costa Rica para convertirse en un país carbono neutral. Lo que ustedes saben, esa misión fue relacionada con carbono neutralidad. Estos son requerimientos. Las capacidades deben mejorar las capacidades, crear capacidades para desarrollar proyectos de ingeniería espacial en Costa Rica, y el proyecto debe hacer uso del CubeSat estándar. Esto es un poquito técnico, pero sí nos generó una limitación considerable en la misión. Muchos de ustedes pensaron esto como limitación de manera correcta. Limitaciones. Vean que estas limitaciones son importantes. Primero, nosotros no debíamos utilizar componentes que estuvieran restringidos por ITAR. Yo no les he hablado a ustedes de ITAR, creo. ITAR es una ley estadounidense. El asunto es que los proyectos espaciales estadounidenses, todos son considerados de rango militar, independientemente de su propósito. Entonces, por ejemplo, si ustedes, qué sé yo, quieren comprar un componente de China o de Rusia, y ese componente está limitado por ITAR, en el momento que su satélite tenga ese componente, ustedes no pueden lanzar desde Estados Unidos, no pueden trabajar con gente que está en Estados Unidos y cosas por el estilo. En el proyecto Irazú, nosotros teníamos varios asesores, asesoras y asesoras, como, bueno, doña Sandra Kaufman ayudó un poco en el proyecto, don Franklin Chan fue asesor y alguna otra gente que trabajaba en NASA. Si nosotros hubiéramos utilizado algún componente limitado por ITAR, ellos por ley no podían trabajar con nosotros. Entonces, nosotros teníamos necesariamente que cumplir con ese requerimiento. Entonces, aquí está más claro incluso. El proyecto no debe usar componentes o servicios que limiten la participación de staff o proveedores de NASA en nuestro caso. Y una limitación, la nave espacial debe ser lanzada desde Japón. ¿Esto se cumplió? No, fue lanzado desde Estados Unidos. Pero en realidad esta limitación después se cambió, que el lanzamiento debía estar a cargo de JAXA, que es la agencia espacial japonesa. Pero no fue lanzado desde Japón. De hecho, JAXA contrató a un lanzamiento estadounidense. Vamos a ver, las cosas no están escritas en piedra, pero deben plantearse. Como decía un profesor que yo tuve en esta área espacial, los planes nunca se ejecutan como uno piensa, pero nada se va a ejecutar si uno no tiene un plan. Entonces, vean que esta limitación yo no la he querido quitar porque alguna otra gente diría, bueno, pero esto no se cumplió, eso no es problema. Eso no es problema. Lo importante es que en este tipo de cosas siempre se va optimizando y optimizando y optimizando lo que ustedes van trabajando. Entonces, ¿cómo validamos los requerimientos? ¿Están los requerimientos escritos correctamente? Tienen que ser en inglés los famosos shall requirements, porque entonces nosotros no decimos debería, podría, trataría de, sino en español sería algo así como debe. Punto.
debe hacer tal cosa, debe hacer tal otra. Es una necesidad imperiosa, ¿verdad? Bueno, esta necesidad no la cumplimos, ¿verdad? Aquí los estoy vacilando un poco, pero tal vez lo importante y tal vez incluso el error al que nosotros incurrimos acá, que fue optimizado después, es que the spacecraft launch should be provided by JAXA. Esa era la verdadera necesidad. Pero esas son las optimizaciones que nosotros vamos haciendo. Al fin y al cabo, el proveedor fue JAXA como tal. Nosotros fuimos como carga útil de JAXA. Fue un astronauta japonés el que puso el satélite en el espacio. Pero no necesariamente tienen que ser lanzados de Japón. No necesariamente. ¿Ok? Los requerimientos tienen que ser técnicamente correctos. Deben satisfacer a los clientes, aunque sean técnicos, y deben ser factibles. Es importante si son redundantes o sobreespecificados, y en esto quiero enfocarme en que muchas veces yo entiendo que tienen que poner requerimientos técnicos, y entre más requerimientos técnicos el proyecto se ve más chiva, pero a veces nosotros nos ponemos requerimientos técnicos y estamos limitando las posibilidades de la misión. Entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de que los requerimientos técnicos efectivamente cumplan con la misión, pero no limiten nuestro rango. Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos que lanzar desde Japón, nos estamos limitando. Que ese ejemplo lo puse ahí. Si nosotros decimos que vamos a lanzar desde Soyuz, que vamos a lanzar desde el Centro Espacial de Guyana o cosas por el estilo, también nos estamos limitando. Entonces, eso va a ser bien importante, no redundar, no sobreespecificar respecto a los requerimientos. En estos requerimientos específicos, estamos hablando de requerimientos de sistema, pero no solamente estamos hablando de los subsistemas, sino, por ejemplo, vamos a hablar de cuestiones de launch. Por ejemplo, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo de este tipo de requerimientos que podemos ir refinando. Para la gente que requiere un mejoramiento en la resolución temporal del sistema, si ustedes dicen, bueno, vamos a teorizar la posibilidad de utilizar cualquier inclinación, ¿verdad? Todo bien, utilizan cualquier inclinación. Lo teorizamos, lo probamos y lo trabajamos así, como un proyecto teórico, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, nosotros vamos a poner como requerimiento que solamente vamos a plantear el proyecto con proveedores que existen en la actualidad. Por ejemplo, la posibilidad de lograr inclinaciones de 10, 12, 15 grados, que son las que permitirían, por ejemplo, que con menos satélites nosotros podamos tener una resolución temporal increíble, muy buena, en Costa Rica, que son ventajas que no tienen ni los europeos, ni los australianos, ni los estadounidenses, canadienses, menos los rusos, o sea, porque tienen inclinaciones súper altas. Entre más alta sea la inclinación, menos la resolución temporal que nosotros vamos a tener en los países en el trópico. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Open Cosmos. Si ustedes ponen, por ejemplo, pueden hacer ejercicio incluso. Si ustedes ponen, por ejemplo, en Open Cosmos, que ustedes van a tener una inclinación de 15 grados, ¿verdad? En una órbita circular, qué sé yo, de 400 kilómetros, parecida a la de la Estación Espacial Internacional, y empiezan a verificar cuántas veces pasa ese satélite por el país, y después de eso plantean una inclinación como la de la Estación Espacial Internacional, como la actual de la Estación Espacial Internacional, que creo que era de 63.5, me parece. Y se dan cuenta que el satélite va a pasar 2, 3 veces por día. Que, por ejemplo, para 3 de las misiones que nosotros tenemos en este curso, sería absolutamente, o sea, mataría la misión, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con los requerimientos. Los requerimientos pueden limitar considerablemente la misión. Por ejemplo, el requerimiento de lanzar con Soyuz, que vi en uno de los grupos. Y de nuevo, no quiero que me lo tomen a mal, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo y esto es una ronda de realimentación, ¿verdad? Limitaba considerablemente la posibilidad de las inclinaciones que nosotros podemos lograr. Entonces, la verificación.
Esto hace la verificación. ¿Los requerimientos de la misión satisfacen las necesidades? O sea, ustedes plantean requerimientos. Si estos requerimientos se cumplen, ¿vamos a satisfacer las necesidades? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si la misión es factible técnica y programáticamente. Entonces, ¿qué tiene que tener el MDR, Mission Definition Review? Requerimientos de la misión, finales, requerimientos científicos o requerimientos de sistema, digámoslo así. Los requerimientos de la misión son los requerimientos de la misión general, lo que debe cumplir, cuáles son las capacidades que crea. Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos requerimientos preliminares de lanzamiento, comunicaciones, ADCS, EPS, test, cosas por el estilo. ¿Ok? Aquí vamos a definir las fases de necesidades de la misión, que es como el concepto de operación final. El criterio de evaluación de la misión, o sea, que son los performance parameters que nosotros estamos planteando. Los requerimientos del sistema, de nuevo, lo que estamos diciendo, lo preliminar, es esta parte de acá. Y el análisis of Trait Analysis, básicamente es esto, cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, yo me imagino que más de un grupo de ustedes va a pensar en la posibilidad de constelaciones. Entonces ustedes dicen, bueno, una constelación de 20 satélites puede ser lanzada desde la Estación Espacial Internacional, pero una constelación de 5 puede ser suficiente para una inclinación de 15. Sin embargo, en la inclinación de 15 necesitaríamos un vuelo dedicado, pero en la constelación de 20 puede ser todos los vuelos que van a la Estación Espacial Internacional, que básicamente tiene buses yendo al espacio cada rato, ¿verdad? La Estación Espacial Internacional recibe comida, experimentos, etcétera, etcétera, cada cierto tiempo con una regularidad bastante alta. Entonces eso puede ser una ventaja o una desventaja, ¿verdad? Y las herramientas, How to Write a Good Requirement Checklist, del apéndice C del NASA Systems Engineering Handbook, el Requirement Verification Matrix, que es el apéndice D, y hay otro que se llama Expanded Guidance for NASA Systems Engineering, que ese también lo pueden buscar, creo que está disponible en la sección 67262. Tiene secciones como M. Muy bien. Con esto entonces terminamos con esta parte de Mission Definition. Me gustaría saber qué preguntas tienen. Supongo que tienen muchísimas preguntas porque ya estamos en la parte de definición de misión, pero ¿qué preguntas generales pueden tener en este momento? Todo clarísimo, clarísimo. O se desapagaron los micrófonos. No, mentira. ¿Cómo estamos? Pero yo no tengo preguntas. Creo que tal vez ya cuando uno esté más hands-on van a subir preguntas. Cualquier Sí, cosa en la claro. consulta. Ok, recuerden que esta semana es una semana de vacaciones. Sin embargo, yo soy un fiebre incorregible. Entonces, si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas a través del... No les garantizo que esta semana al menos voy a tener disponibilidad de conversaciones directamente como chat, digo yo, con video y eso. Pero si tienen preguntas por el chat, recuerden que lo que ustedes van a presentar es algo por corregir. Es una aproximación que corregimos, como hemos corregido esta primera parte y que está dispuesto a correcciones. Entonces, en ese sentido, entiendan que tal vez el producto terminado el único producto que yo espero como terminado es la parte de emisión final. Entonces, en ese sentido, no se preocupen, van a tener preguntas. Yo quisiera más bien que cuando llegan a la presentación, lleguemos con preguntas y entonces podemos trabajar adecuadamente y con gran ventaja. Yo creo que esta primera ronda de trabajo con la parte de definición de misión ha sido tremendamente provechosa. Yo espero que ustedes de verdad lo vean así. Me hace falta subir el video de la clase anterior y de esta clase que supongo que ustedes van a verificar para hacerlo de la misión. Eso lo voy a hacer. Tengo que hacerlo el día de hoy, si no cualquier cosa me acuerdan por ahí por la consulta. Y nada, espero que estén disfrutando el curso tanto como lo estoy disfrutando yo.
y nos veríamos entonces después de las pequeñas vacaciones el miércoles siguiente que hay clases. Muy bien, entonces con esto nos quedamos por aquí. Felicidades a todos los grupos, han hecho un excelente trabajo. Por favor, revisen las notas que les mandé y estamos hablando para la próxima clase. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, profe, muchas gracias, profe. Que les vaya bien. Gracias. Excelente, que les vaya bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Felicidades. Chao. Pura vida, chao. Sí, gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, hasta luego. Gracias. Pura vida.